¿Qué pasó con el Bane de Tom Hardy y el por qué no funcionó? ¿Sabías que Tom Hardy, primero que nada, aceptó el papel de Bane sin haber leído el guión? Y al principio se creía porque realmente le habían dicho que tendría el acceso sin precedentes a un amplio entrenamiento de especialistas. Y además de esto iba a tener un buen equipo y varios videojuegos para poder disfrutar durante la filmación. Así que obviamente todo el mundo creía que había sido por estas razones. Pero más tarde esto cambió cuando se hicieron las entrevistas promocionales para esta película, donde Tom Hardy confesó que las partes más difíciles de esta película fueron las escenas de lucha. Pero claro, no había sido por lo físico, sino en este caso porque él desde niño siempre había sido un gran fanático de Batman, por lo que obviamente le costaba bastante trabajo poderle pegar a su héroe favorito de la infancia. Así que le pidió disculpas a Christian Bale y le lanzó los golpes más fuertes que pudo. Pero realmente aquí no creo que esté el problema, ni siquiera en la parte de que Tom Hardy mide alrededor de 1,75 y obviamente tuvo que usar plataformas de 7.5 centímetros para verse un poquito más alto. Así que a pesar de todo esto, realmente no creo que el problema esté en el físico, sino en este caso para mí en la voz. Todo que Tom Hardy decidió pasar su voz de Bane en el personaje histórico llamado Barclay Gorman, el cual era un viajero irlandés de Gales que fue campeón invicto de boxeo a puño limpio. Pero lo curioso aquí es que en los cómics Bane es latino, muy similar a un luchador mexicano. Pero realmente eso no fue el problema más grande de este personaje, sino realmente en este caso Christopher Nolan dice que fue seleccionado Bane principalmente por ser un antagonista de esta película para poner a prueba a Batman tanto en lo físico como supuestamente en lo mental, que es aquí donde está la clave porque realmente no funcionó, dado que en ningún momento se sintió que Bane fuera un rival mental para Batman. Realmente ese rol lo cubrió ahí más o menos Talia al Ghul en esta película, cuando obviamente en los cómics es bastante inteligente y no se deja mangonear por nadie. Y desafortunadamente gracias a esto pasó de ser un rival bastante digno de Batman a ser un personaje bastante ridículo y de chiste de Batman, como lo vemos en la serie animada de Harley Quinn. Realmente todo lo contrario que pasó con el Guasón de Heath Ledger, en este caso el Bane de Tom Hardy, en vez de ayudarlo, lo vino a perjudicar, desafortunadamente para todos nosotros. ¿O qué opinas tú? Te leo en los comentarios, gracias por el apoyo, únete a la comunidad, bye.